están? Hoy les traje una especie de video tutorial sobre el armado de serie. ¿Sí? Vamos a ver una serie que saqué de la colección de Resort 2020 Alexander McQueen. Entonces, ¿a raíz de qué surge esto? De que hay una dificultad para poder entender los conceptos básicos que hacen a una serie, que la hacen dinámica, que la hacen interesante, que la hacen verse como una serie y no como 4 conjuntos, 6 conjuntos, 3 conjuntos iguales. Y también es un poco explicar en criollo, por decirlo de alguna manera, para que se entienda bien todos estos elementos. El primer tema que vamos a tocar, que es el más importante y es del donde después salen otras cosas, son las variables y constantes que hacen a una serie. Las constantes y variables son los elementos que van a cambiar o que se van a repetir a lo largo de los conjuntos y en las diversas prendas. Si yo tengo todo constantes, por ejemplo, en este caso está la constante del punto de tensión en la cintura, ¿sí? ¿Cómo marca ese punto de tensión? Marcando la cintura con esta especie de faja cinturón. Lo vemos en estos, lo vemos en este, lo vemos en este, y así en todos. En esta gran serie, o en este agrupamiento de 3 series, la constante está en el foco en la cintura y en el uso de ese elemento en particular también, porque incluso, a ver, en otros conjuntos de la colección también se centraliza el foco en la cintura, pero ya no con el cinturón, por ahí es un recorte. Otra constante que podemos encontrar puede ser el uso de los materiales, ¿sí? Si varían los materiales que usa, acá por ejemplo es una constante que, por no decir todos, casi todos, tienen el uso del cuero y el encaje. Pero hay una variable. ¿Cuál es la variable? La proporción de un material y del otro, ¿sí? Entonces, yo en este tengo un 80% de cuero, un 20% de encaje en las mangas. En el siguiente tengo un 60% de cuero, un 30% de encaje. En este es 100% cuero, este 100% cuero, 100% cuero. Acá ya vuelve a aparecer el encaje, digamos en un 10%, acá es un 50 y un 50. Acá vuelve a disminuir el encaje y en el último es 100% encaje, ¿sí? Entonces, hay una constante en el uso de materiales, pero hay una variable en la proporción de cómo se usan, ¿sí? No son todos los conjuntos de cuero o todos los conjuntos de encaje. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto de las constantes y cuántas constantes les agregan? Porque si de repente todos son constantes, la colección y las series van a ser muy aburridas. Pónganse del otro lado cuando están diseñando. Imagínense que van a un desfile y les pasan 20 conjuntos en una colección que son todos iguales, todos negros o todos rojos. Llega un momento que viste 3 conjuntos y ya te aburriste y te levantás y te vas o agarras el celular. Entonces es importante tener en cuenta eso cuando se arma. Color. ¿Cómo va a ser la paleta de color? ¿Va a ser amplia? ¿Va a ser reducida? ¿Cómo se van a comportar esos colores dentro de la serie? Yo no puedo tener una serie en la que, por ejemplo, tenga un conjunto rojo. Imagínense que esto es un conjunto, si quiero explicar los colores. Y después tengo un conjunto todo negro. Y después tengo un conjunto verde. Y ahí quedó. O sea, esto así, sobre todo si son series cortas, ¿sí? Que, por ejemplo, si es una serie de 3, el recurso no va a poder variar a saltos agigantados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero pasar, que es lo que vamos a ver ahora en la serie de arriba, pero si quiero pasar, ¿no? Si tengo uno de los límites es rojo y el otro de los límites es negro,
en esta serie corta de 3, que estoy usando de ejemplo, a ver, tengo que decir, y bueno, acá tiene que empezar a aparecer el negro, pero no puede desaparecer el rojo. Entonces, ¿qué hago? Empiezo a buscar la manera de que el rojo siga apareciendo, pero que muestre como que se está yendo, ¿sí? Entonces tenemos 100%, 100% y acá no es un 50 y un 50, pero bien podría serlo. Incluso también pueden tener en cuenta el tema de no solo en qué proporciones aparecen los colores, sino cómo aparecen los colores, ¿sí? No es lo mismo decir, tengo una prenda de uno de los colores y por debajo empieza a aparecer el color que después termina surgiendo. Otra manera sería la inversa. O sea, sería decir, yo tengo un color que ya venía de antes, pero que empieza a ser ocultado por este otro color que después toma el mando. Son dos maneras de contar una historia de cómo evoluciona ese color. O sea, si estás contando una historia, si este color significa algo y este color significa otro, porque siempre cuando diseñamos estamos trabajando con referencias simbólicas, siempre. Entonces acá en el ejemplo de la serie, ¿qué pasa? Yo acá tengo negro. Esto es parte de las variables también, ¿no? De cómo, o sea, es súper importante esto, ¿no? Cómo evoluciona el recurso. Cómo evoluciona el color. ¿Sí? La palabra evoluciona es súper importante acá. Porque si... A ver, yo con la serie estoy contando algo. Con la colección misma estoy contando una historia. Sí, ustedes tienen que poder contar una historia. Hay un gran trabajo de investigación y análisis atrás de eso. No es sentarse y hacer dibujitos. Volviendo a lo que estábamos, el tema del color. Entonces, en estos primeros 3 tengo un 100% de negro. 100% negro. 100% negro en este conjunto. Pero acá, ¿qué pasa? En un detalle mínimo, que es la forrería de la falda, empieza a aparecer el rojo. Como muy sutilmente. Entonces tenemos bastante negro, pero ya empieza a aparecer un poquito de rojo. Acá ya tenemos el rojo de la falda y el rojo de la forrería de la campera. Entonces empieza a aparecer en 2 puntos, pero en su mayoría sigue siendo negro. Pero vamos a ponerle un cachín más que en el otro. Entonces tenemos... Vamos a dibujar el rojo acá. Tenemos un poquito de rojo acá y acá ya tenemos este rojo. Y empieza como a aparecer en detalles en la prenda de arriba también. Ahora, ¿qué pasa en este? Acá ya se empieza a hacer obvio esto, lo que mostrábamos antes, de que empieza a surgir el rojo desde la prenda de abajo. ¿Sí? Ni siquiera es que estoy haciendo una prenda mitad de un color y mitad de otra, sino que es algo que viene desde adentro. O sea, es la forrería del vestido, la forrería de la falda debajo del tapado, hasta que después sale a la luz el rojo directamente, ¿no? Pero tiene la antesala de decir, hey, hay algo acá abajo que está surgiendo y va a pasar a tomar importancia en el siguiente paso. Entonces acá tenemos todo este rojo, así que acá podríamos ponerle un poco más. Y después, bueno, todos estos son rojos, y acá aparece de vuelta en el último el negro, también en unos detalles, en la faja y en la cartera. Pero ¿se entiende el pasaje que hay desde un extremo al otro? ¿Sí? En cuanto al color. Imagínense, por ejemplo, que yo estoy trabajando con esto nada más, ¿no? Con una serie de 4. ¿Qué pasa con la cantidad en la serie? Que la serie tenga más conjuntos o menos conjuntos está completamente relacionado a cómo evoluciona ese recurso, ¿sí?
porque a mayor cantidad de conjuntos yo tenga, más paulatina va a ser la evolución del recurso, del color, de lo que esté contando. A menos conjuntos tengo, voy a tener que hacer esa evolución más rápida. Imagínense que yo tengo todo rojo y todo negro, ¿no? Para seguir con los mismos tonos. Si yo cuento nada más con 3 conjuntos, voy a tener los 2 extremos estos y en el medio voy a tener que hacer uno que sea más o menos mitad y mitad. Si yo tengo más conjuntos, digamos que tengo 6, es decir que entre estos dos voy a tener 4, la evolución de un recurso y otro va a poder ser más paulatina, es decir, yo puedo tener acá apenas un poquito de negro, acá un poco más, acá puede ser que la mayoría sea negro y un poquito de rojo, y en el último y en el anteúltimo, nada, por ahí el rojo está en un detalle. Y después viene este que me quedó acá como perdido. Los largos modulares, en general, siempre se trata de que no sea un corte escalonado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, que yo no tenga de repente una prenda que termina los tobillos, después una que sea mini, después otra a la rodilla, después otra mini y después otra a los tobillos, ¿sí? Como que no genera como una continuidad armónica a lo largo de la serie, ¿sí? No ayuda a contar un pasaje de serie. Entonces lo que se recomienda es plantearse un extremo y otro extremo, ¿sí? Y empezar a evolucionar los largos en base a ese planteamiento evolutivo del largo, ¿sí? Si yo tengo prendas que van a ser más largas, después se acorten un poco y así puedo repetir los mismos, pero no puedo hacer, de repente que acá yo vaya de vuelta abajo y después termine arriba. No, porque de vuelta estoy haciendo como estos saltos. Pero por ejemplo, sí puedo repetir este mismo largo de la rodilla acá y por ahí acá terminar con uno más corto. O puedo por ahí tener como mi punto más alto y después volver a empezar a bajar, ¿sí? En ese caso sería algo así. Se sigue viendo como un pasaje, es un pasaje más bien lineal o es un pasaje que tiene un punto de inflexión que sería y vuelve. ¿Qué puedo hacer también para que el largo modular no sea simplemente el largo de la prenda en sí que estoy haciendo, ¿no? Yo puedo empezar, imagínense que esto es un tapado, ¿no? Lo tengo así. Más o menos. Tiene una sisa. Imagínense que tengo esto, ¿no? ¿Qué pasa si yo en el siguiente quiero cambiar el largo modular, pero todavía no quiero hacer un corte directo de acá hasta acá, ¿no? Todavía quiero mantener algo de este primer conjunto. Sobre todo porque, por ejemplo, acá yo estoy trabajando con 5 conjuntos en una serie. Puedo establecer, este va a ser mi nuevo largo acá. ¿Cómo hago para que todavía mantenga este otro largo? Bueno, ahí ya pasa por la creatividad de cada diseñador, de las tipologías y los rubros que hayan elegido, de las temáticas y las referencias de la colección. Puede ser que tenga que la prenda inferior sea una falda y que tenga un largo atrás y otro largo adelante. O puede ser que yo tenga esta falda y que de repente arriba tenga otra prenda tipo tapado. Vamos a borrar esto. Imaginemos como esto ya es un saco. Imaginen que esto puede ser un chaleco para tener otra variedad. Y por ahí, para no exponer el brazo así directamente, abajo tal vez tenga
no sé, una camiseta manga larga. Entonces, cambió la tipología de esta prenda, pero no el largo. El brazo sigue estando tapado, pero por la prenda de abajo, ¿sí? Son variables. Entonces acá yo ya tengo 2 largos modulares. Y acá directamente, en el siguiente, puedo empezar con este, ¿sí? Que imaginen que es un vestido, no sé, por ejemplo. ¿Sí? Y en el siguiente puedo hacer lo mismo. Puedo decir, quiero plantear este largo, pero todavía quiero seguir manteniendo el largo que tenía la prenda de antes. Por ejemplo, puedo seguir con la opción esta de agregar una prenda superior que tenga otro largo. O incluso puede ser que arriba tenga una prenda que termine ahí y recién abajo aparece esta otra prenda. O por ahí es parte de esto, ¿no? Por ahí es como estos vestidos que tiene esta colección, ¿no? Que tienen este quiebre en esta zona y ahí aparece esto. Este quiebre también plantea como otro largo modular. Entonces puedo empezar a jugar con eso. Entonces por ahí la última tiene un saco que es... Entonces por ahí la última vuelve al saco, pero termina hasta acá con este mismo largo, que incluso esto es algo que podríamos haber hecho acá, ¿no? Por ahí podía tener un saco y abajo tener una prenda que siga manteniendo el largo anterior. Por eso, o sea, las opciones son ilimitadas. Lo que yo le quiero decir con esto es la importancia de la variabilidad dentro de la serie. Cuando el recurso que establezco se vuelve un centro de tensión dentro de lo que es el conjunto. Va a estar siempre localizado en el mismo lugar, ¿no? Imagínense, por ejemplo, estas colecciones, que siempre tienen como un foco en la cintura. Yo tengo un volado. Si yo de repente tengo un volado, esto me queda medio como un tutú, ¿no? Pero imagínense que lo tengo siempre ubicado en el mismo lugar. Que la prenda superior e inferior, imaginen que son prendas diferentes, ¿no? Pero más allá de la prenda, siempre encuentro la forma de que el foco de tensión esté en la cintura con estos volados horrendos. No va a funcionar. Entonces acá lo que vamos a establecer es, tengo la constante que es el uso de estos volados. Y la variable va a ser la localización de ese punto de tensión. Que esa localización también podemos vincularla a los largos modulares, por ejemplo. Que era un recorrido orgánico, que establecía como un patrón de continuidad, ¿sí? No de saltos. Entonces eso podemos tenerlo en cuenta a la hora de cómo movemos ese recurso y ese foco de tensión. Por ejemplo, si yo de repente estoy trabajando con el volado como un elemento constructivo de mis prendas, que tengo una prenda que tiene todo un volado en la parte superior y es asimétrico. Ok. ¿Qué pasa con ese volado? ¿Qué pasa si yo siempre lo trabajo en la parte superior? De maneras diferentes, pero siempre en la parte superior. Entonces por ahí ese está en un hombro. Mi vista va a estar siempre en la parte superior. O sea, en realidad ese recurso no cambió de lugar, está siempre en el mismo lugar. Lo que sí es interesante acá es que empezó a cambiar de tamaño, de escala, ¿sí? La escala es algo importante también como variable. Ese tipo de evolución del recurso también es importante. Entonces, por ejemplo, más. Vamos a correrlo otro conjunto más. Entonces, ¿qué pasa si esto realmente empieza siendo un mínimo detalle? ¿Sí? ¿Qué pasa si yo acá por ahí tengo otro tipo de prenda que tiene un pequeño cuellito con volado? ¿Sí? Entonces, tengo este pequeño detalle acá. Y esta es una instancia intermedia, entonces acá voy a tener que hacer algo que esté a mitad de camino de estos dos. No sé, por ejemplo, todavía sigue en la parte superior, por ahí sí, acá empieza a agrandarse.
y sigue estando en la parte superior, porque acá todavía está en la parte superior, entonces acá yo de repente no puedo ponerlo en los pies para que después vuelva al hombro. Entonces pasa del cuello al torso, empieza a aumentar la escala, acá es bien chiquito, acá empieza a aumentar, acá es todavía más grande, empieza a ir hacia abajo, ¿sí? No se mantuvo solo en la parte superior, empieza a moverse ese recurso. Entonces, si acá empieza a moverse hacia abajo, tal vez acá es parte de una falda y el recurso pasa a la cintura, ¿sí? Tal vez acá sigue en la misma escala que la anterior. Y por ahí empiezan a aparecer más si vemos que empezó con un detalle. ¿Y qué pasa si al final es como súper exageración de esto que estaba acá? ¿Qué pasa si el volado se agranda y empieza a construir toda la prenda? Volados más grandes que empiezan a construir toda la prenda. Y por ahí también vuelve a aparecer en la parte superior. Sí, incluso acá ya puede empezar como a aparecer alguna adición de otro volado a este en una escala más chica, ¿sí? Como que se empiezan a combinar las escalas. Pasa hacia acá. Por ahí el volado llegó hasta acá, pero ¿qué pasa si yo acá ya le empiezo a hablar de esta silueta con una prenda que no tenga el volado, pero que empiece a hablar de esto, ¿sí? Sea la antesala a eso. Pero se entiende como este pasaje de el detalle hacia la totalidad, como exageración del recurso, ¿sí? A ver, hay otros caminos, no estoy diciendo que siempre sea así, pero es mucho más interesante cuando se ve cierta evolución del recurso que tiene un fundamento, ¿sí? Que va agrandando la escala, que va cambiando de lugar, que va tomando jerarquía, que es muy distinto a una colección en la que de repente el mismo recurso esté siempre en el mismo lugar, siempre en la misma escala, siempre en la misma cantidad. Entonces esto es una variable súper importante. Siempre tiene que haber un pasaje para que sea interesante. Y bueno, puedo dar por concluido esta suerte de charla sobre armado de serie. Y bueno, nada, espero que les haya servido y nos vemos en los próximos videos que vaya a subir.